Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikonamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten a Torah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah, tu instrucción de verdad. Bendito seas, Yahweh, dador de la Torah, de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Todá rabá leja. Amén y amén. Vamos a abrir en Génesis 20, mis amados, acompáñenme para el estudio sistemático de Bereshit que estamos teniendo aquí en la comunidad Kol Shaddai. Y primeramente vamos a dar lectura para este capítulo 20, Perek Kaf, decimos en hebreo, de Bereshit. Damos lectura y luego vamos a tomar nota, mis amados. Dice la escritura: de allí partió Abraham a la tierra del sur y asentó entre Kadesh y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su esposa: mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Adón, ¿matarás también la gente justa? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Elohim en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuélvele su esposa a este hombre, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Y si tú no la devolvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo más Abimelech a Abraham: ¿qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, cierto no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por causa de mi esposa. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por esposa. Y fue que cuando Elohim me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su esposa. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 piezas de plata a tu hermano, mira que él te es como velo de ojos para todos los que están contigo, y para con todos. Así fue reprendida. Entonces Abraham oró a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech y a su esposa y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Yahweh había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, esposa de Abraham. Palabra del Eterno. Vamos a estudiar este capítulo 20. Ciertamente es un capítulo corto, pero vemos aquí que Abraham habita en Gerar, y claro, niega que Sara es su esposa y la pierde. Pero Abimelech es reprochado en sueños a causa de ella, y él reprocha a Abraham, o sea, le devuelve a Sara y la reprocha también. Vemos que finalmente Abimelech es sanado, pero dice la escritura por la oración de Abraham, es decir, que Abraham intercedió por Abimelech. Vaisam Ishan Abraham Arza Negev, Vayeshev ben Kadesh uben Shur Vayagar Bigrar, dice el versículo 1 de nuestro capítulo 20. Es decir, que de allí partió Abraham
Bueno, aquí no se da ninguna razón para la salida de Abraham del encinar de Mamre que habíamos estudiado, ¿sí?, que estaba cerca de Hebrón, y va hacia el sur, o sea, el Negev. Parece que el Eterno guió sus pasos hacia allí, ya fuera para que prosiguiera su vida andando y avanzando y para que diera testimonio a los habitantes de la región. Además, sus rebaños pueden haber necesitado nuevos campos de pastoreo o algunos cambios políticos, quizá perturbaron la paz, la seguridad. No sabemos muy bien con detalles qué es lo que sucedió. Si bien es cierto que los primeros aliados de Abraham en Hebrón, Mamre, Eshcol y Aner, eran amorreos, nos dice Génesis 14. Individualmente, los hititas dominaron la región unos años después, y eso lo podemos ver en el capítulo 23, versículo 3 de Génesis. Algunos han declarado que es imposible que los hititas hubieran alcanzado el sur de la tierra prometida en una fecha tan remota como el siglo XIX antes de Mashiach. Pero hay descubrimientos posteriores que demostraron que sí fue así. Algunos quizás llegaron hasta Hebrón y expulsaron a los amorreos, pero si así ocurrió, quizá Abraham fue al Negev para eludir las condiciones de ese periodo de transición. Cualquiera hubiera sido la razón que lo impulsó hacia el sur, el caso es que allí estableció, dice el capítulo 20 de Génesis, su hogar, y no solamente eso, dice que permaneció durante unos 20 años. Kadesh y Shur, ¿sí? La Kadesh Barnea, que estaba a unos 130 kilómetros al sudoeste de Hebrón, y Shur, que estaba al oeste de Kadesh, no muy lejos de Mitzrayim, de Egipto. La palabra habitó, que utiliza nuestro versículo, parece indicar que Abraham pasó algún tiempo en esa región, una permanencia que debe haber despertado recuerdos en el corazón de Agar. En cuanto a Gerar, la región sur del Negev, como decíamos, era semidesértica. Pueden haber resultado inadecuados a veces sus campos como pastoreo, ¿no? Pero esta zona tenía unos pocos oasis y posteriormente fue llamada el desierto de Zin. Yendo otra vez hacia el norte, Abraham moró transitoriamente en Gerar. Gerar es un valle muy fértil que está al sur de Gaza. Hay enormes silos para depositar cereales. Estoy hablando del periodo persa. Hay descubrimientos también en el gran montículo de Gerar que muestran que era entonces el centro de una zona muy importante productora de cereales. Aunque faltan evidencias, claro, la ciudad puede haber sido igualmente importante en tiempos anteriores. Sin embargo, dice nuestro versículo 2 que él le respondió, es mi hermana. O sea, aun cuando Abraham vivió en paz, estaba en seguridad, estaba en Shalom, donde quiera había levantado previamente su tienda, en la tierra de Canaán me refiero, parece haber desconfiado del rey de Gerar. Resulta paradójico, mis amados, encontrar que uno que había derrotado a las fuerzas combinadas, ¿no?, de 4 poderes mesopotámicos, sintiera de pronto un temor ante un solo príncipe de una ciudad. Aún es más extraño descubrir que Abraham, aquel, como estudiamos, aquel modelo de fe, como dice Bri Hadashah, recurriera súbitamente al mismo ardid que le había provocado tantas dificultades y tanta ansiedad en Mitzrayim, cuando estudiamos allí el capítulo 12, versículo 10 al 20. Después de que había presenciado muchas evidencias del poder, de la protección del Todopoderoso, otro triste fracaso de su fe. ¿Cómo es este? Resulta, en realidad, en nuestro estudio ciertamente extraño. Habían pasado unos 20 años, dijimos, desde su error anterior, y es posible que el tiempo hubiera borrado, ¿no?, la impresión que entonces había recibido. Abimelech, este nombre que aparece en nuestro capítulo 20, que se traduce como mi padre el rey, tal vez puede haber sido en realidad un título filisteo, semejante al del faraón de Egipto, en vez de un nombre propio, a eso me refiero. O sea, el rey de Gerar, en los días de Yitzhak,
es llamado Abimelech en Génesis 26:8, como también lo es el rey Aquis de Gat en tiempos de David, allí en 1 de Samuel 21:10. Aparentemente, el gobernante de Gerar había llevado a su harén a todas las mujeres solteras de su dominio que a él le agradaban. Y después de haber transcurrido 25 años, parece extraño que Sara, y me refiero a la edad de 90 años, todavía fuera tan atrayente como para ser deseada por un príncipe. O sea, es cierto que le quedaban a ella unos 40 años de vida, y también es posible que Abimelech hubiera intentado ese casamiento. ¿Para qué? Para sellar una alianza con Abraham. Indudablemente pensó que la presencia de Abraham era un beneficio para él. Vayabó Elohim el Abimelech bajalom alayla, vayomer lo ineja met alaisha, asher la cachta veid veulat baal. Dice nuestro versículo 3, pero el eterno Elohim vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Fíjese usted, aquí en sueños el Eterno se comunica con Abimelech. Sabemos que los sueños eran la forma habitual por la cual el Eterno se revelaba a los paganos, ¿sí? Como lo hizo con Faraón en Génesis 41:1, el relato conocido de Daniel 4:5, Nebuchadnezzar o Nabucodonosor. El Eterno daba visiones a los patriarcas y profetas, aunque a veces ellos también les hablaban sueños, pero por lo general el Eterno se comunicaba en sueños con los paganos y les dijo: muerto eres. O sea, literalmente el texto hebreo dice: estás listo para morir. Abimelech contrajo la enfermedad que había caído sobre su casa, nos explica más adelante el verso 17. Sin embargo, dice el verso 4 que no se había llegado a ella. O sea, Abimelech fue impedido de deshonrar a Sara con la enfermedad peculiar que le había sobrevenido. Acerca sabemos de que cuya naturaleza hay poco revelado en el escrito, pero esta declaración fue hecha para evitar la posibilidad de que Isaac, el próximo a nacer, pudiera ser considerado como hijo de Abimelech más bien que de Abraham. Y es por eso que dice el verso 4, Adón, matarás. En los tiempos antiguos, los sueños eran considerados como de origen divino. Por eso Abimelech creyó que quien se le apareció era un ser divino. La autoridad con la que se dirigió aquel que le hablaba, evidentemente era superior a la suya propia como rey. Y es por eso que vemos esta expresión en el verso 4. Dice el versículo 6 de nuestro estudio: y le dijo Elohim en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Subraya ahí. Y así no te permití que la tocases. Mire lo que dice el versículo: con integridad de corazón. Kivetam lebabeja asita. Sin darse cuenta, Abimelech había hecho un mal, y parecería que este gobernante pagano hubiera sido un hombre de principios, porque su conciencia evidentemente estaba limpia en este asunto. Este hecho nos indica que los filisteos antiguos en ese tiempo de ninguna manera eran tan degenerados como habíamos estudiado los hombres de Sodoma. Quizá podría haberse dicho lo mismo también de otros pueblos de Canaán. Su iniquidad no había llegado a su colmo, como estudiábamos en Génesis 15:16. Sin embargo, dice el verso 7 de nuestro capítulo 20, ahora pues devuélvele su esposa a este hombre. ¿Por qué? Porque él es profeta. Y orará por ti, dice, y vivirás. Fíjense aquí el Eterno cómo le está hablando en este versículo 7. O sea, esta es la primera vez en que aparece el término Nabí, que es profeta. Su raíz está en la palabra Nabá, que significa proclamar, dar voces, también se traduce como declarar. Por lo tanto, tal como se la usa en la Biblia, la palabra profeta o nabí describe a uno que proclama mensajes divinos. Y esos mensajes pueden relacionarse con el pasado
el presente o el futuro, y pueden consistir en descripciones, exhortaciones, instrucciones, consuelo, etcétera, etcétera. Además, el término implica la idea de ser intermediario. O sea, la palabra castellana profeta, sabemos que procede del griego profetes, que es una combinación de la preposición pro, que significa en lugar de, con el verbo femí, que es hablar. O sea, el profeta habla en lugar de alguien. Puede hablar al hombre en lugar de Elohim o viceversa. Parece claro que este pasuk 7, el verso 7, que se habla aquí de Abraham como profeta, en el último de esos sentidos, había de orar al Eterno en favor de Abimelech. El hecho de que el término Naví se use por primera vez aquí no elimina, mis amados, la creencia de que el espíritu de profecía estaba entre los hombres desde el mismo principio. Y quiero darles citas. Génesis 9, verso 25 al 27, Hechos 3, 21 y Judas 14, 15. Tampoco tiene tanto valor la observación de que el uso de este término en los libros de Moshe prueba que no pueden ser anteriores al tiempo de Samuel. En 1 Samuel 9:9 se lo llama vidente. Tal como usa Moshe el término, generalmente se aplica a un receptáculo de revelaciones divinas. Durante el periodo de los jueces, el término vidente, que se dice roé, parece haberse comenzado a usar y parece haberse mantenido hasta el tiempo de Samuel, como lo reemplazó a su vez el vocablo más antiguo. Orará por ti. Si miramos Santiago 5:16, ahí se declara con todo énfasis el valor de la oración intercesora. La promesa hecha a Abimelech de que iba a recobrar la salud mediante, escuchen muy bien, la intercesión de Abraham, respalda el principio de que un justo puede convertirse en el canal de bendición para otros. Y le dejo de tarea Hechos, capítulo 9, versos 17 y 18. O sea, el propósito del Eterno es inducir a los que son sensibles a la verdad para que vayan a sus representantes humanos. Sin embargo, dice el verso 8 que Abimelech llamó a todos sus siervos. La palabra hebrea traducida aquí como siervos incluye a empleados de todas las categorías. O sea, ellos también estaban vitalmente implicados en la situación y sin duda esperaban de su rey una solución para este problema. Entonces, el verso 9 llama a Abimelech a Abraham. Y vemos el reproche anterior, ¿no?, formulado por Faraón cuando estudiamos Génesis 12, verso 18 y 19. Ahora sabemos que fue todavía más justificado. Las palabras de censura de Abimelech deben haber sido humillantes y en gran extremo. El que había sido comisionado para representar, por precepto y por ejemplo al Elohim verdadero, delante de los habitantes de Canaán, ahora merecía el reproche de uno de sus gobernantes paganos. Su falta no solo había enturbiado la felicidad de su propio hogar, sino que también se había convertido en una ocasión de sufrimiento para el pueblo. Y dice el versículo 12 de nuestro estudio, Begam omna ajoti, bata bi ifnach lo bati mi, bateili leisha. Fíjense que le dice, y a la verdad también, es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por esposa, dice el verso 12. Es mi hermana. O sea, Abraham defendió su conducta dando por sentado que no había temor de Elohim en Gerar y que por lo tanto su vida estaba en peligro. También justificó con la excusa de que Sara era ciertamente su hermana, o sea, su medio hermana, tanto como su esposa, y procuró dar la impresión de que no se había desviado de la verdad. Pero su falta, al no decir toda la verdad, lo convirtió en un engañador. Y eso sabemos, siempre lo decimos, que una verdad a medias es una mentira. O sea, en cuanto al matrimonio entre hermanos y hermanas, podemos ver Génesis, acompáñenme a Génesis 4, verso 17.
que dice: y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una referencia en cuanto a esto. También es importante saber que hay muchas cosas que fueron reglamentadas posteriormente por el Eterno, y sabemos que hay relaciones que son prohibidas. Ahora, dice el verso 13, en todos los lugares. O sea, no era esta la primera ocasión en la cual Abraham había pretendido que Sara era su hermana. O sea, casi parecería que era su práctica usual. Pero que hasta entonces Mitzrayim, Egipto, había sido el único lugar donde el ardid produjo dificultad. El haber usado con éxito durante años el mismo engaño, desde aquella experiencia amarga, podríamos decir, con el faraón, había hecho que Abraham fuera olvidadizo de esa lección de rectitud. Dice Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está entregado para hacer el mal. Y así es, mis amados, muchas veces las personas se olvidan rápidamente y no aprenden la lección, sino que vuelven a incurrir en lo mismo. Quizá la relativa facilidad con que el Eterno lo había rescatado de esas graves dificultades también tendía a hacerlo menos cuidadoso. La vida recluida de las mujeres, típica, ¿no?, en Oriente Medio, hizo que fuera relativamente fácil que Abraham continuara con esa práctica, puesto que las mujeres pasaban mucho tiempo en las carpas, las tiendas, lejos de miradas, y podían ver más a los hombres de lo que ellos las veían a ellas. Lo habíamos estudiado en el capítulo 18, verso 9, puntualmente, en la visitación. Ahora, la relación de Abimelech con ella debe haber sido casual. Quizá en un momento de descuido, cuando ella estuvo lejos de su hogar, o no sabemos, tal vez al sacar agua de un pozo público. Cualquiera hubiera sido el caso, se aproximaba rápidamente el tiempo del nacimiento del heredero prometido. Y sabemos que el enemigo se aprovechó de la debilidad de Abraham para torcer el plan divino. Siempre vemos la intervención del adversario y cómo trata de desviar el propósito del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque venía en camino Isaac, y sabemos que ya estaba profetizado. Le dejo de tarea Génesis 21, verso 1. Verso 14, Abimelech toma ovejas. O sea, aquí vemos obsequios de Abimelech que fueron similares a los del faraón en Génesis 12, 16, pero fueron dados con un motivo muy diferente. ¿Por qué? Bueno, porque los regalos de faraón fueron dados por causa de Sara como una dote, pero los de Abimelech tenían el propósito de evitar el desagrado de Abraham por el agravio que había sufrido. Dice el versículo 15 de nuestro estudio: Vayomer Abimelech ine artzi lefaneja, batov eneja shev. Y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Esa fue la propuesta de Abimelech. Mi tierra está lefaneja, dice, delante de ti. Esta oferta aparentemente generosa es precisamente lo opuesto del pedido del faraón en circunstancias que sabemos que fueron similares. Abimelech procuró que Abraham entendiera con claridad que no había tenido el propósito de hacer el mal y que quería vivir en paz con este rico príncipe de Mesopotamia. Sabiendo la forma en que Abraham había rescatado a los hombres de Sodoma algunos años antes, quizá Abimelech también temió sufrir algunas represalias por su conducta. Y vemos que le dan, en el verso 16, 1000 monedas de plata. En el texto hebreo no figura la palabra monedas, ni la palabra shekel o ciclo, que así la traducen. Evidentemente esta última es el complemento correcto del vocablo, elef, 1000. O sea, no existían monedas acuñadas en los tiempos anteriores a Persia. Los metales preciosos eran vaciados en moldes de ladrillo
y recibían su valor de acuerdo con su peso, ¿sí? Puesto que el peso del ciclo variaba mucho en distintas localidades y en tiempos diferentes también. Es difícil estimar su actual valor monetario. Una pesa de un ciclo encontrada en las ruinas de Tel Bet Mizrim pesa 0,402 onzas, o sea, 11,4 gramos, en tanto que una que se encontró en Ugarit, Siria, pesa 0,335 onzas, que serían 9,5 gramos. Por otra parte, los ciclos egipcios y babilonios varían también en los pesos y demás. Si tomamos un ciclo de 11,4 gramos, como dijimos, como equivalente a la moneda de plata, 1000 pesarían, ¿qué sería? 11 kilos, 11,4 kilogramos, o sea, 11 kilos 400 gramos, o 25 libras. Siendo que el poder adquisitivo de la moneda era mucho más alto, entonces, que ahora, la cifra dada debiera aumentarse considerablemente para representar el verdadero cuadro, digamos, del valor de este regalo. Probablemente Abimelech usó con ironía la expresión tu hermano, como si hubiera estado diciendo este hermano tuyo. O sea, él le dijo, él te es como un velo para tus ojos. Y sabemos que esto es un reproche. Dice, Ineulach kezut einaim lechol asheritach bet kol benojahat. Vemos que aparece la palabra velo, pero hablamos de la protección del rostro. Si se toma en sentido figurado, sería un regalo con el propósito de aplacar la mala voluntad. La palabra traducida él, que se aplica a Abraham, también podría tener otro significado. Puede referirse al regalo. Si la palabra se refiere a Abraham, Abimelech quiso decir que al hacer eso, estaba poniendo a Sara bajo la protección de Abraham, o que Abraham debía de cuidarla mejor en el futuro. Por otro lado, si se refiere al regalo, Abimelech habría querido significar, por favor, acepta mi regalo como una evidencia de tu inocencia y también como una muestra de mi deseo de hacerte justicia. O sea, tres detalles del contexto implican que esta expresión se refiere al regalo más bien que a Abraham. Uno, porque Abimelech deseaba la amistad de Abraham, dice el verso 15. Dos, porque el regalo es el centro de atención de la declaración anterior. Y tres, porque el velo había de ser una evidencia para los que acompañaran a Sara y para todos los demás, de que se habían reparado el agravio y que el caso había quedado resuelto. Y es por eso que dice el versículo, los que están contigo. Quizá esto se refiere a los sirvientes de Sara, que tal vez estuvieron con ella durante el incidente. Cuando dice para con todos, puede referirse a los otros miembros de la gran casa de Abraham, o podría incluir a todos los que pudieran conocer este incidente. Y asimismo sugiere que el velo puede haber tenido, por lo menos en parte, el propósito de ocultar el rostro de ella de la vista de los otros miembros de su casa. Algo importantísimo en Medio Oriente. Sin embargo, nos explica el versículo 17, Vaitpalel Abraham el Elohim, Vairpa Elohim el Abimelech, Veetishto veaotav bailedu. Entonces Abraham oró a Elohim y Elohim sanó a Abimelech y a su esposa y a sus siervas y, dice el Pasuk, tuvieron hijos. El Eterno sana. Si no se hubiera efectuado la restitución, el resultado hubiera sido muerte, como explicábamos. La palabra traducida como siervas, que aparece en el hebreo, se refiere a las esclavas del harén real. Una palabra diferente se emplea en el verso 14 para describir a las siervas incluidas en el regalo del rey para Abraham. Dice nuestro verso 18, porque Yahweh había cerrado completamente toda matriz a la casa de Abimelech a causa de Sara, esposa de Abraham. Fíjense, dice el texto, había cerrado. O sea, desde un punto de vista oriental,
según el cual el tener hijos se estima quizá como la mayor de todas las bendiciones, no podía haber una calamidad mayor que la esterilidad. O sea, el no tener hijos era, como dice Génesis 30:23, como un baldón. Además, si las esposas de la familia de Abimelech no iban a tener más hijos, finalmente la familia podría extinguirse. Entonces, esa es la problemática que nos muestra el verso, más bien la consecuencia, en el versículo 18 que cerramos nuestro capítulo 20. Damos gracias a nuestro Padre por el estudio sistemático que estamos teniendo de Bereshit y que el Todopoderoso siga acompañándonos y dándonos dirección en nuestro caminar por el libro de Génesis. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamo Israel. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim Todopoderoso, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas el ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén.